tal? Este es el video correspondiente al día miércoles 13 de mayo y vamos a tratar el tema del mundo entre dos guerras. En un primer momento vamos a ver lo que fue la Gran Depresión Económica de 1929. Esta fue en buena medida debida a la especulación financiera. ¿Qué quiere decir esto? La obtención de ganancias a partir de la variación de los precios en el mercado. Los inversionistas pues invierten sus capitales en la bolsa de valores para hacer grandes fortunas en poco tiempo, y digamos que cuando ya no les conviene o ven algún peligro, sienten cierta desconfianza, entonces se origina pues una fuga de capitales que va a originar el colapso del sistema financiero. Por otra parte tenemos el consumismo desaforado. Hubo una sobreproducción de muchas cosas en esa época y entonces la gente realmente no podía comprarlas todas, o este consumismo igual se sustentó en el crédito. El problema de esto es que se empezó a prestar a personas que no podían pagar estos créditos, y entonces lo que se conoce como la cartera vencida de los bancos fue aumentando de manera exponencial. Por otra parte, vamos a ver que el presidente Herbert Hoover en aquel entonces pues realmente no tomó las medidas necesarias para contrarrestar la crisis, ya que estaba imbuido en estas ideas económicas del dejar hacer y dejar pasar. Realmente creía que pues el Estado tenía que intervenir lo menos posible en la economía, como dice esta economía clásica, y entonces se le considera, digamos, el grave error que cometió y que hizo que se expandiera la crisis económica a nivel mundial. Vamos a ver que ya en los años 30 el presidente Franklin Roosevelt, demócrata, va a instituir lo que se conoció como el New Deal o Nuevo Trato. Esta política económica se basó en las ideas del economista inglés John Maynard Keynes, quien dijo que el Estado debía intervenir en la economía cuando fuera necesario, sobre todo en los casos de una grave crisis como la de este año. Vamos a ver que pues más que nada consistió en una potente inversión en obras públicas para estimular la creación de puestos de trabajo, ya que pues una de las consecuencias más graves de la crisis económica fue el desempleo. Y como tienen aquí, hubo ciertas características de esta crisis económica de 1929, la mayor del sistema capitalista que ha habido hasta ahora, y unas fueron la caída del patrón oro, como les decía, la especulación en el mercado financiero, la saturación de los mercados por la excesiva producción que, como les decía, pues empezó a acumular en almacenes, en el campo. Vamos a ver la baja en las acciones, que eso fue lo que detonó lo que también se conoce como el crack de Wall Street, ya que esta crisis empezó siendo financiera y acabó afectando a la economía real. Vamos a ver también que se dio el colapso, como les digo, del orden económico internacional que había hasta ese momento. Se dio una liberación de los precios de los productos, esto es, empezaron a disminuir los precios, lo que se conoce como deflación. Vamos a ver que pues se dio la caída de la bolsa de valores de Nueva York, que es lo que se conoce como el crack del 29, y entonces pues el desempleo, como les digo, fue una de las consecuencias más severas de esta crisis. Por otra parte también vamos a ver que esta crisis económica pues realmente duró aún más tiempo y se va a terminar, digamos, cuando empiece el año de 1940, ya digamos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahora vamos a ver el siguiente tema de este mismo periodo de entreguerras, los regímenes totalitarios. Si se dan cuenta, tienen un cuadro aquí que habla acerca de cómo fueron estos regímenes. Entonces vamos a ver en un primer momento el fascismo como tal va a surgir en Italia de la mano de Benito Mussolini. Una de las acciones más importantes de Mussolini fue que, si recuerdan, desde el fin de la consumación de la unidad del Estado italiano, pues realmente los estados papales fueron absorbidos por Italia, y entonces Benito Mussolini planteó que podía tener una mayor influencia y tener un mejor posicionamiento político si hacía un concordato con la Iglesia Católica. Entonces, en el año de 1929 va a firmar lo que se conoce como los Tratados de Letrán con el Papa, en el que le da la soberanía de una parte pequeñita de Roma, lo que ahora se conoce como la Ciudad del Vaticano, y por ello recibe el apoyo del Sumo Pontífice.
Por otra parte, vamos a ver el nazismo que surge en Alemania de la mano de Adolfo Hitler, quien escribe un libro que se llama Mi lucha, en el que expresa sus ideas que más que nada eran de superioridad de la raza aria y el hecho de que las minorías étnicas eran las culpables de los males de Alemania, como por ejemplo los judíos. Por otra parte tenemos el militarismo en Japón, cuyo exponente fue el emperador Hirohito, y este se basó más que nada pues en la creencia de la superioridad a través de la producción industrial, y entonces se dio un expansionismo imperialista por parte de este país, sobre todo en China y en la zona del Océano Pacífico que pretendió controlar. Vamos a ver por otra parte el falangismo que se dio en España por el dictador Francisco Franco, ya que se dio en ese momento lo que se conoce como la Guerra Civil Española, que dio inicio en 1936. Franco lo que hizo fue oponerse a la República Española y entonces se alzó en armas contra este gobierno y termina esta guerra civil con el triunfo de los franquistas en 1939. Cabe mencionar que, digamos que España va a ser el teatro de operaciones donde tanto Mussolini como Hitler van a apoyar a Franco y van a probar sus nuevas armas. Digamos que la guerra civil española va a ser el preámbulo de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Estos regímenes totalitarios tuvieron muchas características comunes entre sí. Además de estos cuatro, podemos considerar también a la Unión Soviética de Stalin y la China de Mao Zedong también como unos regímenes totalitarios, aunque con otras características. Vamos a ver, digamos que tienen aquí algunas características de estos regímenes. Vamos a ver que había la formación del culto al líder, el nacionalismo, el racismo, el militarismo. Había un partido único que gobernaba en estos regímenes. Por ejemplo, en la Unión Soviética fue el Partido Comunista de la Unión Soviética precisamente. Vamos a ver que el expansionismo imperialista fue parte de estos regímenes. Digamos, fueron antidemocráticos, estos fueron anticomunistas, dictatoriales, pues trataron de suprimir las libertades individuales, es decir, trataban de estar en la mente de todos y en todos los lugares. Es por eso que se les denominó como regímenes totalitarios, ya que querían abarcarlo todo. Y entonces, pues como tal, también controlaban la cultura, la educación, prohibieron los sindicatos, digamos que intervinieron de una manera muy fuerte en la economía. Los medios de comunicación estaban bajo su control. Y entonces también vamos a ver que se dio en esta época pues la censura de la prensa que ellos controlaban, se dio la vigilancia a los opositores por medio de alguna policía política para tratar de acallar a los disidentes del régimen, se dio una agresiva política exterior por parte de todos estos regímenes y como les decía pues el nacionalismo exaltado fue una de las causas también de que se dieran estas formas de gobierno que a fin de cuentas iban a tener una participación muy importante en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver los avances científicos a principios del siglo XX. Trajo muchos avances y cambios significativos este siglo y vamos a ver que por ejemplo tenemos Alexander Fleming, pues descubre la penicilina en 1928. Esto sirvió sobre todo para combatir las enfermedades bacterianas. Tenemos también a Albert Einstein, que crea la teoría de la relatividad en 1905, que es uno de los pilares de la física moderna. Por otra parte tenemos al sacerdote belga Georges Lemaitre, que crea la teoría del Big Bang en 1927, que actualmente sigue siendo, digamos que la considerada como más viable acerca del origen del universo. Y por último tenemos a los hermanos Orville y Wilbur Wright, que crean el aeroplano en 1903. Por hoy les agradezco mucho su atención. El próximo viernes vamos a ver el tema de la Segunda Guerra Mundial.